Buen día, qué gusto saludarles. Soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, iniciando una nueva semana un poco más corta, empezando el martes, pero indudablemente muy intensa. Y aquí en Hora Cero, en este programa de análisis, de entrevistas, vamos a tratar un tema absolutamente delicado, la salud de nuestro país, a propósito de lo ocurrido con estos 12 neonatos que fallecieron en el hospital universitario. Para ello vamos a entrevistar al doctor Washington Alemán, que se encuentra justamente aquí en el set de 24/7 para hablar de este tema que indudablemente pues embarga el luto en todo el país. Doctor Alemán, gracias por estar aquí. No, gracias, agradecerte, buenos días. Siempre a la hora y un placer. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir en este tiempo en cualquier país del mundo? La salud es algo sagrado, lo más importante. Y más allá de lo que ha ocurrido con el hospital, vamos a ver un reportaje preparado especialmente por 24/7. Es increíble hablar de que los hospitales en general tienen problemas de medicinas, de abastecimiento, de inclusive de los propios médicos o escasez de médicos. Mira, yo creo que hay que separar varias cosas para tratar de ordenarlas, ¿no? Los problemas en las áreas críticas, en las unidades de terapias intensivas neonatales, pediátricas o de adultos, son problemas que históricamente en cualquier país del mundo existen, porque son donde hay pacientes más graves, más vulnerables, y en especial las terapias intensivas neonatales son los pacientes que tienen menos de 30 días de nacidos, y probablemente son los pacientes que tienen más riesgo, no solamente de procesos infecciosos, sino de otros problemas que vienen trayendo durante su embarazo. Pero esto no quiere decir que no confundamos con el estado de la salud que está en el país. El problema de la salud en el país no es de ahora, de esta problemática que ha pasado en el hospital universitario. Creo yo que la problemática de salud en el país ya tenemos muchos años que está en terapia intensiva y que lastimosamente todavía no vemos una voluntad política para tratar de hacer los cambios radicales que la salud en el país necesita. Para entrar en contexto, veamos justamente un reportaje preparado por el informativo de 24/7. Veamos. La muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil encendió las alarmas. La noche del pasado 9 de agosto, el ministro de Salud, Jimmy Martin, dispuso la salida del gerente de la Casa de Salud, tras conocerse en un comunicado del propio hospital la confirmación de la muerte en sus instalaciones. El valor de la vida de nuestros niños está por encima de todos, afirmó Martin en su cuenta de X, donde también dispuso 3 acciones urgentes: la renuncia del gerente, el envío de un equipo especializado para investigar el caso y la atención psicológica de los padres de los 2 de los neonatos fallecidos a causa de una de las bacterias. El hospital universitario, en su pronunciamiento previo, explicó que desde la alerta epidemiológica interna se han reportado 12 muertes neonatales por causas multifactoriales, derivadas principalmente de las complicaciones por nacimientos prematuros o muy prematuros. La institución descartó que el origen de los decesos sea una contaminación en la unidad de cuidados intensivos neonatales y negó versiones sobre supuestas reutilización de insumos médicos. Por su parte, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACCESS, se pronunció a través de un comunicado, mencionando que con la finalidad de garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad del paciente, la agencia realizará un proceso administrativo de análisis de casos acompañados de una auditoría de la calidad en el hospital universitario. Sin embargo, el tema escaló rápidamente a nivel político. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional citó a las autoridades de salud para dar explicaciones, mientras la presidenta Viviana Veloz calificó el hecho como una tragedia intolerable y mencionó que las denuncias hablan de 18 muertes frente a las 12 reconocidas por el hospital. La indignación también llegó al municipio de Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez, visiblemente conmovido, escribió en redes sociales: como padre de familia me duele profundamente este hecho, y ofreció colaborar con la compra urgente de cánulas si el hospital confirmaba la necesidad. En los últimos meses, el hospital universitario ha registrado varios cambios en su gerencia, pero esta vez el golpe es mucho más profundo. No se trata solo de una crisis administrativa, sino de una fractura en la confianza ciudadana hacia un sistema de salud que, en teoría, debería ser el primer guardián de la vida. Indiscutiblemente, la reacción del gobierno fue inmediata. Hay una investigación en curso.
¿verdad? Más allá de las opiniones que las personas puedan vertir y por supuesto de la desesperación y de la indignación que esto ha provocado, hay que hacer una investigación profunda. Pero en diarios como por ejemplo El Universo, que recogen la investigación de este tema, consultado uno de los expertos, menciona algo que es realmente terrible. Cito textualmente, comillas: la realidad de los hospitales es bastante tétrica. Me cuesta creer que la parte de limpieza y desinfección, que es bastante crítica, esté impoluta e intocable cuando otros aspectos del sistema hospitalario están muy seriamente afectados, ha opinado un experto en diario El Universo. Usted, doctor Alemán, conoce muchísimo de este tema de la salud en general, ha estado en puestos claves. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo es posible que hospitales públicos o privados, no se diga los públicos por supuesto, tengan este tipo de problemas en esta época? Mira, muchas de las normas y protocolos existen durante muchos años, no solo en el país, sino en el mundo. Es decir, no vamos a descubrir el agua tibia, cómo tú tienes que mantener un hospital limpio, cómo tienes que desinfectar, cómo tienes que esterilizar, cómo tienes que actuar ante la presencia de bacterias resistentes. ¿Se puede reutilizar, por ejemplo, algunos equipos? Hay aparatos que tú puedes reutilizar, pero con una buena técnica de desinfección y de esterilización. Todo esto necesita controles. Es decir, cuando uno ve que tiene que pasar algo para recién hacer investigaciones y recién elaborar las investigaciones, uno se pregunta: ¿y por qué no haces los controles previos? ¿Por qué no ejerces una vigilancia epidemiológica, virológica, de procesos, para tratar de ver que los procesos se cumplan? Es evidente que eso no se cumplió en el hospital universitario. Yo lo desconozco porque no laboro actualmente en el Ministerio de Salud Pública, pero sí podemos decir que hay déficit, que hay que mejorarlo. Acordémonos que se ha reconocido que de los 12 neonatos, unos hablan de 18, de los 12 neonatos fallecidos, 2 al menos habrían sido producto de bacterias. Por la información recogida personalmente, tengo entendido que de los 12 neonatos fallecidos, 2 son por infecciones asociadas a los servicios de salud por unas bacterias resistentes a los antibióticos, que esto ocurre en todos los hospitales del mundo. No vayamos a pensar que... O sea, eso no necesariamente es por negligencia. No. Las infecciones asociadas en los hospitales son frecuentes. Lo que hay que hacer y lo que hay que implementar son estrategias para que estas no avancen, para que no aumenten. Pero en todo el mundo existen infecciones en las áreas críticas. Lo que hay que tratar de hacer son estrategias, y te lo repito, para evitar que esto pase. Pero es imposible querer garantizar que no vayas a tener ninguna infección en una unidad crítica. Pero da la terrible casualidad que 2 neonatos mueren por esta causa y 10 más por diferentes. Entonces es como que los planetas se alinearon de una manera terrible. Mira, yo creo que acá se necesitan investigaciones para poder hablar con sustento, ¿no? Que algo pasa, que algo deberíamos de mejorar, que algo hay que corregir, creo que siempre lo va a pasar. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que no podemos politizar un tema muy sensible como son pacientes, como es la muerte de un paciente. Creo que debería de evitarse politizarlo o tratar de hablar a la ligereza por situaciones o tratando de enlingar a situaciones que muy poco probables sean las causas. No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo peor que puede ocurrir es que en este caso el alcalde se ha pronunciado, el gobernador, hay una discusión enorme o terrible, pelea en redes. Estoy seguro que esto no debería continuar o ir más allá de estos enfrentamientos políticos por diferentes circunstancias, pero la investigación se tiene que centrar en este hecho puntual, pero más allá de aquello, hablando de la salud en general. Por eso mi pregunta es, ¿qué ocurre? Mira, la salud en el país viene atravesando una situación crítica, creo yo, no de ahora, sino ya hace muchos años, ¿no? Creemos que hace más de 15 o 20 años el sistema sanitario viene deteriorándose. Lo hemos conversado muchas veces, falta de políticas públicas. Así es. Un modelo netamente asistencial, fraccionado, en donde se ha priorizado la enfermedad sobre la prevención, en donde la inversión en salud, que debería ser a través de la promoción, a través de la inclusión de los gobiernos locales, de la ciudadanía, vemos que se sigue invirtiendo más en asistencia. O sea, se piensa que todavía construir hospitales es la alternativa para luchar contra la salud. El mejor seguro es la prevención.
Mira, el mejor hospital es el que está vacío, porque cuando uno escucha a los políticos decir que se enorgullecen de haber atendido miles de consultas, lo único que te está diciendo es que es una población enferma, cuando uno debería enorgullecerse de que una población no asista a los médicos porque está sana. Entonces yo creo que los objetivos son los que hay que tratar de cambiar, o sea, yo creo que hay el momento para hacer los cambios a nivel del sistema sanitario. Tú puedes poner el mejor ministro de salud, pero no va a tener ni el tiempo ni la capacidad para atender un acápite que es apagar incendios en el país y tratar de mejorar el sistema sanitario, ¿no? La sugerencia que siempre le hemos dado a las autoridades es de crear una comisión técnica, ¿no?, con gente que tenga experiencia anexa a la Presidencia de la República para que elabore una propuesta de un nuevo modelo de salud que vaya acorde a las políticas del país. Doctor Adelman, cuando usted habla de le hemos propuesto al gobierno, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son? Mira, yo creo que la academia, sociedades científicas, el Foro Permanente de la Salud, muchos actores en salud, no de ahora, ¿eh? Hay propuestas que han sido presentadas hace muchos años atrás a otros gobiernos, a otros ministros, para tratar de que socialice, para que se discuta el modelo sanitario que el país requiere. ¿Este es un momento clave para aquello? Es que yo creo que estamos tocando fondo, ¿no? Yo creo que la salud viene en una fase prácticamente declinando, y si esto sigue así, yo creo que vamos a seguir deteriorando, ¿no? A ver, es evidente que nadie quiere enfermarse, pero cuando uno se enferma o ve que algún familiar se enferma, inmediatamente se encienden las alarmas porque es carísimo enfermarse y sobre todo, mejor dicho, curarse, pero además la asistencia entra en desesperación las familias porque no siempre pueden acudir a un hospital privado, a una clínica, y cuando va a un hospital público siempre hay esa posibilidad de que en lugar de que entre a mejores manos, realmente pueda ocurrir lo peor. Y ese terror o ese temor no debería existir. Entonces, las autoridades, estoy seguro, y esto lo digo a título personal, tienen la mejor intención por salir adelante, pero al no tener políticas públicas y venir de procesos en donde un ministro se cambia a cada momento, más allá de este gobierno, yo creo que los últimos gobiernos han tenido ese problema enorme, que es encontrar políticas públicas que se mantengan en áreas tan delicadas como la salud. Mira, siempre va a ser más sencillo que apagar incendios, prevenir incendios, ¿no? Si los pacientes diabéticos les enseñáramos a comer mejor, que hubiera un control a nivel de todo lo que son las complicaciones, ten la plena seguridad que los pacientes con insuficiencia renal disminuiríamos y no tendríamos tantos pacientes que requieren diálisis. Es decir, seguimos apagando incendios, ¿no? Seguimos creyendo que hay que traer más motobombas, más bomberos, más agua, cuando probablemente hay situaciones que tú puedes cerrar la llave y vas a evitar tener complicaciones. Y en estos anillos, como normalmente se le habla en materia de seguridad, en estos anillos de seguridad pública de la salud, en donde un paciente, por ejemplo, entra al IES o al Ministerio de Salud, las citas se la dan dependiendo de cómo lleguen, a veces en un mes, 2 meses, etcétera. En medio de eso, ¿qué es lo que se debería meter realmente la mano para cambiar, para mejorar, para cambiar políticas o procedimientos? Es que hay que tratar de romper este sistema vertical en donde toda la responsabilidad es del Ministerio de Salud Pública por un sistema horizontal. Es decir, si tú no involucras a los gobiernos seccionales para tratar de que haya agua potable, que haya alcantarillado, que el medio ambiente sea mejor, nunca vamos a luchar contra la prevención. Y el momento que tú tengas agua potable, agua entubada o agua segura, vas a evitar y vas a disminuir los problemas gastrointestinales en los niños. Vas a evitar las diarreas. Vas a evitar que la gente recoja agua en tanques y por lo tanto vas a disminuir el dengue. Eso sigue ocurriendo. Pero si no tienes agua potable, ¿a dónde recoge el agua la gente? En tanques de 55 galones, 4 tanques, cada tanque ¿cuánto cuesta? Y estamos hablando, por ejemplo, de Guayaquil. Es decir, en las ciudades supuestamente más fuertes económicamente o con mayor fórmulas de modernismo,
¿Qué pasa en los otros municipios, de los 221 municipios que tiene este país, de las 221 ciudades? El momento que los gobiernos seccionales te dicen que la salud y la educación es una responsabilidad nuestra, probablemente todo queda a cargo del gobierno central. ¿Y quién conoce mejor una ciudad que son los municipios? Por lo tanto, esos son los cambios que se necesitan. Se necesita que los gobiernos seccionales que conocen los sitios, las áreas rojas, a través del mapa de calor, tú sabes, el COVID nos enseñó que con los mapas de calor tú conoces Guayaquil, a dónde están los grupos que le falta agua potable, que no tienes alcantarillado, dónde están los grupos que tienen enfermedades metabólicas, que por grupo de edad, es decir... ¿Qué se mantuvo de ese tratamiento que tuvo de manera especial el enfrentamiento al COVID? Es decir, ahí tanto el gobierno de turno como la sociedad civil se organizaron, es evidente. Pero luego, ¿qué pasó? Mira, lastimosamente no se aprovechó toda esa avances que se hizo entre todos los actores médicos y no médicos por la ciudad, ¿no? Mira que uno de los mayores logros, que son los mapas de calor, que es utilizar toda la tecnología moderna actualmente para identificar a dónde tienes los problemas. Tú podías identificar dónde estaban los mayores percentiles de pobreza que la ciudad tiene y tienes a dónde intervenir para no desgastarte en tiempo en áreas donde probablemente no lo necesitan, ¿no? Yo creo que el problema es politizar la salud, ¿no? Si tú la politizas, cada gobierno, cada gobernante viene con una varita mágica creyendo que tiene la solución y lo que hizo la anterior, ya no, lo de ahora ya no sirve. Y yo creo que mientras no pongamos políticas públicas a largo tiempo, es decir, política de Estado, que tenga un horizonte, que el gobierno sea el que dirige, pero que invite y que participen todos los actores, va a ser muy difícil porque vamos a seguir parchando huecos y así no se puede hacer una salud pública. ¿A qué obedece el cambio de un ministro de Estado como el de Salud? ¿De qué depende? Sí. ¿Por qué hay estos cambios? Porque yo creo que cuando tú llegas al ministerio y te encuentras con un león de varias cabezas, difíciles de poder cumplir tus deseos de poder ayudar a cambiar al país, te das cuenta que lastimosamente es muy difícil, no sabes por dónde comenzar, ¿no? Y si no tienes encima un apoyo político, sino que lo que tienes son exigencias de cumplimiento de metas que a veces no las puedes hacer, donde tienes mucha interferencia con presupuestos. Claro, pues usted lo ha dicho de manera clara, es decir, yo creo que los gobiernos no deberían tratar de solucionar todos esos problemas, sino en un conjunto. Como suena lógico que el Ministerio de Salud trabaje con los municipios, con las prefecturas, que se identifiquen estos sectores de mayor riesgo, que se atienda de manera permanente y así la situación podría mejorar. O sea, parece lógico que alguien lo diga así, como suelto de huesos, pero la realidad es totalmente diferente. El problema son las dificultades políticas, ¿no? Entonces, todavía la salud sigue siendo a veces botines políticos donde, mira tú todo lo que se está escuchando en la prensa, las corrupciones que hay a nivel de compras públicas, a nivel de los diferentes hospitales. En pleno siglo XXI uno pensaría que estas cosas ya no deberían de pasar con tanta tecnología que actualmente existe para poder dispensar, distribuir medicamentos e insumos, pero todavía vemos que se sigue haciendo como hace 30 años para acá, designando al mejor postor, al que tiene los precios más bajos, ¿no? Al que tiene manipulado y monopolizado muchos medicamentos e insumos, y lo único que lleva son a todos estos actos de corrupción, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder.
es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¿Qué ahora qué nos dejan, señores? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Si no es plata que me encontraron en la calle ni nadie me ha regalado, señor. ¿Cómo pueden imaginar? Hace 30 años, centenares de ecuatorianos abandonaron su país con tristeza y lágrimas, pero a la vez llenos de esperanza. Soportaron la soledad, el discrimen y el arduo trabajo. Iban a trabajar sin papeles. Mi propósito, ya te digo, era trabajar un tiempo y volver, pero cuando vienes acá la realidad es totalmente distinta. Pero jamás dejaron de soñar. Y en un pueblito tan pequeño que es el del Algado, aquí en Sevilla, Amanecer Radio, me dijeron, oye, mira, ven, aquí tenemos un espacio de radio que se emite todos los fines de semana. Un documental exclusivo, con sus voces, sus historias y su sueño cumplido en Europa. ¿Y a qué edad viniste a España? Llegué con 1 año a España. Siempre hemos estado conectados con la cultura por A o B circunstancias, a través de la gastronomía, sobre todo, ¿no? A través de esa llamada a tus abuelos cuando estaban allá. Muy pronto, por RTW24. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación se convierten en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores, que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo. Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta, y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar. Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Safadi, que era libanés. Ahorita estamos viendo Grey Putú. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro. La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo. Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gelatinas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Porque es de los platos que más salen, es el cocolón de cangrejos. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Resuenan ya las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Andes, fecunda cual la selva tropical.
es el futuro. La nube de tragedia no es eterna. Oremos para siempre unión fraterna, iglesia con textura nacional. Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor. Es la sangre de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador, Bien, continuamos nuestro diálogo con el doctor Washington Alemán, médico y experto justamente en esta materia, hablando de este que es un tema absolutamente delicado, grave, en donde no solamente el gobierno de turno, sino la sociedad civil, y todos deberían intervenir. Hablar de salud es hablar de un país que necesita una tranquilidad. ¿Cómo es posible que aquí una persona se pueda enfermar y morir de algo que en este tiempo debería ser natural que uno ingrese a un hospital, se cure, salga y muy bien? Ahora sucede, conversaba el fin de semana con algunos amigos, que un neonato va a nacer, no a morir. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo? Sigo preguntándome aquello, doctor Alemán. Mira, cuando tú tienes en un país una alta tasa de mortalidad neonatal, estos son marcadores que tú vas a reflejar cómo está el sistema sanitario de tu país. Porque cuando tú tienes, es una variable, una medición. Porque cuando tú tienes mortalidad en neonatos, quiere decir de que no hay mayor, que los controles a nivel de la mujer embarazada son muy débiles. Y que los partos, que deberían de ser en un alto porcentaje a nivel institucionales, todavía tú sigues teniendo partos, probablemente en situaciones no muy acordes, ¿no? Hablemos de prevención, por ejemplo, justamente en las madres, las personas que tienen un embarazo y que siempre un embarazo va a ser un riesgo, ¿verdad? Pero con el control debido no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa más bien en la prevención? Pero es que justamente no deberíamos estar hablando solo de las muertes neonatales, ni creyendo ni pensando que hay que poner más terapias neonatales en el país para atender más niños enfermos. Lo que debería de preocuparnos y llamarnos poderosamente a la reflexión es que no debería existir ninguna madre embarazada que no reciba cuidados prenatales. ¿Qué es lo primero que debería recibir? Acudir a un control prenatal donde un ginecólogo, donde un obstetra, para que realice la evaluación de su embarazo, forme parte de una rutina normal, que se haga exámenes, ecografías, controles. En este momento tú puedes ayudar a que cualquier déficit o cualquier problema a nivel embarazado, tú puedas ayudar a corregir, sobre todo, por ejemplo, estados nutricionales de la madre, el problema de ácido fólico, etcétera. Todas estas cosas tú las puedes diagnosticar precozmente y puedes ayudar a esta madre a que su niño nazca mejor. Y por lo tanto no vamos a utilizar terapias neonatales, ¿no? Pongamos el ejemplo justamente del hospital universitario. Para que el hospital universitario reciba a una madre embarazada, todos esos controles los tiene que revisar el médico que recibe justamente a la paciente. Y para colmo, el hospital universitario es un hospital de referencia. ¿Qué significa un hospital de referencia? Que te van a derivar pacientes de toda la región que probablemente se hayan complicado, ¿no? De cantones rurales, de cantones o ciudades periféricas. ¿Y está preparado para recibir tal cantidad? Pero es que por eso volvemos a lo mismo. El aumento poblacional que están teniendo las ciudades, todos estos movimientos migratorios del campo hacia las zonas de las ciudades, formando cinturones de miseria o asentamientos con déficit a nivel de infraestructura sanitaria, va mucho más rápida que el crecimiento hospitalario, o va mucho más rápido
que la propia estructura para poder contener o brindar una atención primaria. La pregunta ahí, por ejemplo, que me nace después de lo que usted dice es, si un hospital donde converge tal cantidad de personas de diferentes situaciones médicas, ¿no debería la parte neonatal más bien abstraerse en ese sentido de recibirlas y que vayan a otros lugares, a otros hospitales? Lo que pasa es que el hospital universitario en este momento tengo entendido que es un hospital dedicado netamente a la parte ginecobstétrica y neonatal. O sea, esta debería ser su especialidad. Así es, así es. Tiene una terapia neonatal de 18 camas, ¿no? Más grave todavía. Por eso te digo, o sea, yo creo que no solamente hay que mejorar el hospital en los déficits que tenga, sino que hay que tratar de ver los ojos a la atención primaria, de dónde son los grupos que están viniendo al hospital, para tratar de ir a mejorar, de brindar una atención primaria a esa población. Tratar de ver, ¿no es verdad?, mujeres sexuales que están en edad de procrear, para poderles brindar todos los controles, ¿no?, de un embarazo para justamente evitarnos estas complicaciones. A los hospitales públicos, como por ejemplo el hospital universitario, ¿quién realiza estos controles permanentes o periódicos para conocer que estén llevándose los debidos procesos de manera efectiva? Mira, yo creo que tiene una cadena de mando de la propia coordinación zonal, y el ACCES creo que también tiene que ver con la calidad de atención a nivel de los servicios de salud. Lo que pasa es que hay que tratar de hacer vigilancia preventiva, no vigilancia solamente cuando hay problemas de este tipo. Por eso es necesario lo que se conoce como las vigilancias epidemiológicas o los sistemas de vigilancias o de alertas que te van a darte cuenta si es que algo está fallando dentro de todas las estrategias que se hayan implementado, ¿no? Doctor Alemán, antes de concluir este tema, inmediatamente después de lo ocurrido se arma un equipo de investigación. ¿Cuánto tiempo puede tardar todo esto para no solamente determinar responsabilidades, sino sobre todo las correcciones que es evidente que hay que hacerlas? Bien, yo creo que esto tiene que ser sobre la marcha, porque sigues teniendo pacientes, ¿no? Vas a seguir teniendo niños, pero no creo que esto tenga que demorar más allá de 10 o 14 días para poder tener una idea clara de lo que ha estado pasando, cómo han estado los sistemas de vigilancia, cómo han estado los sistemas de prevención, limpieza, esterilización. ¿Es correcta la primera medida, que fue despedir al gerente? Porque se supone que si se va a hacer una investigación, lo primero que hacen es votar a quien debería más bien determinar o contestar todo lo que ocurrió en ese propio hospital. Desconozco los motivos o la causa por las cuales haya sido separado a su cargo, pero no creo que sea la medida más oportuna, a no ser que tenga suficiente evidencia o negligencia o alguna falta dentro de las normas o de los reglamentos internos que las instituciones tienen para separarlos, ¿no? Es evidente que muchos medios de comunicación, y por supuesto nosotros también, vamos a realizar el respectivo seguimiento. Y sí, la consideración de la que habíamos hablado al inicio de la entrevista, esto debería abstraerse totalmente del tema político, más allá de que exista gobierno y oposición. Se tiene que hacer una investigación prolija, exacta, sin falso espíritu de cuerpo, ni mucho menos, pero en donde no intervenga la clase política para señalar o no algo hasta que no esté totalmente investigado, y que por supuesto que esto no se vuelva a repetir, doctor. Mira, yo creo que también lo que hay que dejar muy claro, que el Ministerio de Salud Pública y la Seguridad Social, su personal de trabajadores de la salud, hay gente muy capacitada, hay gente formada tanto en el país como en el extranjero, en donde yo creo que no se puede dudar de la calidad de profesionales que existen. Lastimosamente, creo que todo lo que gira alrededor, la parte administrativa, es la que probablemente hay que seguirla mejorando, y valga las oportunidades para cuando pasen estas cosas, volver a no perder la esperanza de volver a crear o a que se forme un modelo sanitario acorde al país, y que una vez por todas podamos ir poniendo los cimientos de un nuevo sistema sanitario. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Alemán por haber estado con nosotros, contribuir en esta forma de informar debidamente lo que ocurre, sobre todo la problemática de este tema tan grave y tan delicado que es la salud de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un abrazo. Perfecto, vamos a una pausa comercial y estaremos desde Colombia con Gustavo Gaitán
para hablar justamente de lo que sucede también en ese país. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¿Para qué ahora que nos dejan, señores? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Si no es plata que me encontraron en la calle ni nadie me ha regalado, señor. No pueden imaginar. Hace 30 años, centenares de ecuatorianos abandonaron su país con tristeza y lágrimas, pero a la vez llenos de esperanza. Soportaron la soledad, el discrimen y el arduo trabajo. Iban a trabajar sin papeles. Mi propósito, ya te digo, era trabajar un tiempo y volver, pero cuando vienes acá la realidad es totalmente distinta. Pero jamás dejaron de soñar. Y en un pueblito tan pequeño que es el del Algado, aquí en Sevilla, Amanecer Radio, me dijeron, oye, mira, ven, aquí tenemos un espacio de radio que se emite todos los fines de semana. Un documental exclusivo, con sus voces, sus historias y su sueño cumplido en Europa. ¿Y a qué edad viniste a España? Llegué con 1 año a España. Siempre hemos estado conectados con la cultura por A o B circunstancias, a través de la gastronomía, sobre todo, ¿no? A través de esa llamada a tus abuelos cuando estaban allá. Muy pronto, por RTW24. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación se convierten en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo. Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar. ¿Qué significa Yacuviña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, pero alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Huyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guauranas. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gustan, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar.
varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Resuenan ya las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Andes, fecunda cual la selva tropical. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna.